Introducción al libro del Zohar, los preceptos de la Torah. Shalom a todos. Shalom, Rab Dr. Michael Leitman. Hola, estamos continuando con esta serie de programas sobre la introducción al libro del Zohar y hoy día vamos a conversar sobre, para mí al menos, uno de los artículos más interesantes, prácticos, que se llaman los preceptos de la Torah. Y el primer precepto, mitzvah, vamos a pasar así uno a uno y se puede decir algunas palabras, cuál es el sentido espiritual y lo principal, cómo realizar esto de forma práctica. El primer precepto o mandamiento se llama el temor a Dios. Y cuando el escritor nos dice aquí que hay tres tipos de temores, de miedo, y solamente uno de ellos es verdadero. El primero es el que teme y realiza a cabo los mandamientos o precepto para sentirse protegido en lo material y todo tipo de castigos de este mundo. El segundo, cuando teme también castigos del mundo futuro. Y el tercer temor es cuando la persona siente el temor al Creador. ¿Qué son esas dos? Las dos primeras las entendemos. ¿Qué quiere decir el temor al Creador? El temor al Creador, siendo que el Creador es la fuerza general que incluye dentro de sí y toda la creación. Por eso, llevar a cabo las leyes del Creador, es decir, las mitzvot del Creador, es la principal misión de la persona. Y en esto no solamente se da para sí mismo, al pueblo, al mundo, o incluso a todo al universo, el estado correcto, sino que también mira hacia el futuro, ve, alcanza todo lo que puede ocurrir y corrige esto. Pregunta, dice que el temor al Creador, que es grande y que domina todo, es decir, es el miedo por el hecho de no poder llevar a cabo sus preceptos. Sí, porque los preceptos del Creador es como la naturaleza, si las llevamos a cabo, entonces nos sentimos en concordancia con la naturaleza. Y si no, entonces sentimos sobre nosotros, por supuesto, resultados negativos. Pregunta, es decir, tengo una lección, ¿puedo hacerlo o no? Sí, por supuesto, por eso se le da al hombre. Pregunta, ¿no son leyes como las leyes de la gravedad que debo llevarlo a cabo? Rab Leitman, también, pero tienen la misma influencia como las leyes físicas. Pregunta, es decir, si no llevo a cabo esto, ¿me castigan? Sí, pero debemos tomar en cuenta que las leyes de la Torah están conectadas con la relación de la persona con el mundo, aquellas que son como él, y con esto se diferencia de las mismas leyes con las que aprendemos la naturaleza. Las que aprendemos en esta se relacionan a nivel inerte, vegetal y animado, y también a las personas, a esas y las leyes que aprendemos en la sabiduría de la Kabbalah ya se relacionan al grado que está entre las personas y el Creador, es decir, la fuerza superior y que dirige. Segundo, el segundo precepto es el precepto del amor, amar al Creador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que definimos al Creador como una fuerza absoluta, grande, que sostiene todo el mundo completo, la humanidad entera. Y por eso, si queremos estar más cercanos al Creador, de la misma manera debemos comportarnos con amor. Pregunta, es decir, el Creador es la fuerza de otorgamiento y amor, y yo amo esta fuerza. Es decir, el amor al Creador, Rab Leitman, sí. Pregunta, escribe que incluso si el Creador toma el alma de la persona, a pesar de todo hay que amar al Creador. ¿Qué quiere decir, Rab? Quiere decir que incluso si tú ves algo en la naturaleza que no es correcto, entre comillas, en relación a tu lógica, entonces debes entender que así tú entiendes las cosas. Tú recibes esto de esta forma y por eso todas las leyes del Creador son buenas y
están escritos a través del amor absoluto del Creador hacia los creados. El tercer precepto es saber que hay un gran Dios que gobierna el mundo. Esto ya es un alcance que está relacionado con el Creador en sí, que incluye dentro de sí a toda la creación. Y en el fundamento, la base de su relación hacia todo, comenzando desde lo micro hasta lo macro, todo está dado, penetrado completamente por amor y una preocupación por el hecho de que este mundo exista en concordancia con él. Pregunta, ¿qué quiere decir conocer al Creador, alcanzar? Rob Lightman quiere decir sentirte a tu alrededor y a ti mismo, que todo viene del Creador, que nos llama al amor incondicional, completo. Pregunta, él dice, no creer, sino saber. Rab, sí, que conozcamos esto sobre nosotros. El cuarto precepto es saber que el Creador es Elohim. ¿Qué es esa fuerza del Creador en realidad? Rab Lightman, es que no hay ninguna otra fuerza excepto el Creador que domina el mundo completo, que actúe de alguna forma, que influya sobre el mundo excepto Él. Después en el Zohar está escrito que el quinto precepto, en total hay 14, el quinto precepto es ocuparnos de la Torah. ¿Qué quiere decir? Ocuparnos de la Torah quiere decir aprender las leyes internas de la Torah, entenderlas, llevarlas a cabo y actuar en relación a esta. El sexto precepto es ocuparnos de ser fructíferos y multiplicarnos, porque todos el que se ocupan de esto causa al Yesod de Serampim que siempre fluya. ¿Cómo poder entender esto? Que la fuerza interna de la creación está dirigida a la conexión de todos los creados y darles la dirección correcta en su desarrollo. Que a través de esto actúen, que reciban la jochma y la predisposición hacia el Creador. Pregunta, ¿cuál relación hay con ser fructíferos y multiplicados? Es decir, que estamos de acuerdo con su supervisión y queremos en nuestra acción sobre la creación estar en concordancia con Él. El séptimo mandamiento es realizar la circuncisión al octavo día y eliminar la impureza del prepucio. Siempre quise saber cuál es el sentido interno de este precepto. Rab Lightman tiene un solo sentido interno, que definimos para nosotros qué es nuestro egoísmo, analizamos qué es nuestro egoísmo y en el octavo día, el día octavo, tal como está escrito, en la medida de nuestro desarrollo, nos circuncidamos. ¿Qué quiere decir? Hacemos el pacto que cortamos de nosotros la inclinación al mal y en realidad con la cual nacemos y con la que nos desarrollamos, y lo que dejamos lo dejamos para nosotros, solamente esa parte del deseo no egoísta que nos ayuda ya a desarrollarnos de la forma correcta y actuar uno hacia el otro y que nos lleva al amor. Es decir, pregunta, ¿la persona describe algún tipo de deseo que nos puede corregir? ¿Los corta, los circunda, no los usa? Sí. Interesante que dice que el octavo mandamiento es amar al extraño que está por circuncidarse y entra bajo la sombra de la Shejina. Es decir, personas que no tratan de salir de ayudar a esas personas que no van a salir de su ego y de alguna manera atraerlos hacia ti. Pregunta, es decir, si la persona tiene una tendencia hacia eso, ¿hay que ayudarlo? Rav, sí. El noveno precepto es tener misericordia del pobre y darle de comer. Como está dicho, crearemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es la relación entre la primera parte de la frase y la segunda? Rav, debemos
digamos, personas que no entienden, que no están en el estado de llevar a cabo la mitzvah, el precepto de amarse uno al otro. Debemos tratar de ayudarlos, atraerlos hacia nosotros y junto con ellos hacer esto. Pregunta, de nuevo nos dice, misericordia del pobre y darles de comer. Como está dicho, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es la relación entre ayudar al pobre y hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza? Rab, digamos, la persona que aún no tiene pensamientos o conciencia de actuar en bien hacia los demás, hacia el resto, y por eso esa persona debes atraerlo hacia ti, mostrarle el ejemplo y actuar junto con él. ¿Y qué quiere decir creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Rab, eso el Creador nos dice a nosotros para que de esta forma entremos en contacto con Él y que así demos nacimiento a la nueva humanidad que estará en concordancia, en amor, en ese deseo general, uno. Y pregunta, es decir, hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, estar en cualidades del Creador con amor y relacionarnos con el pobre y darle de comer. Lo entendí. El séptimo mandamiento es ponerse los tefilín y ponerlo en la forma más elevada. ¿Qué quiere decir ponerse los tefilín? Rab, quiere decir corregir los deseos internos fundamentales egoístas de la persona, que debemos limitarlos y transformarlos en positivos, en deseos del bien. Pregunta, sabemos que hay tefilín sobre las manos, sobre la cabeza. ¿Qué quiere decir? Doctor Ayman, es lo que quiere decir la corrección del pensamiento y de la acción. Es decir, la corrección del corazón, sí. El 11º mandamiento es separar el diezmo de los frutos de la tierra. ¿Cómo es posible hacer este precepto? O a lo mejor antes no hubo la tierra o la persona no trabajaba en la tierra. Rab, se hizo principalmente de una forma diferente en nuestros tiempos, pero debemos entender que todo lo que recibimos de la naturaleza estamos obligados a sacar de esto la parte décima que no podemos usar esto como nutriente, y de esta forma separamos entre lo que podemos usar por el bien de todos, de todo lo que recibimos de la naturaleza. Es decir, en mí hay una parte que yo no puedo corregir y de forma anticipada, Rab, sí. También en la persona, en los que te rodean, en las personas, en las plantas, en todo. Pero también físicamente, en la materialidad, las personas dan un diezmo, es una señal de que no pueden corregir una parte de sus deseos. Rab, sí, también nosotros ahora hacemos esto, solo que lo hacemos de una forma organizada en todo nuestro grupo. Está el precepto 12º, traer las ofrendas, creo que dijo, del almendro, del hilán. Rab, todo lo que tienes en el mundo vegetal y animado, todo lo que nace y que llega a ti como apto para ser usado, debes sacar de esto una parte y no usarla. Pregunta, pero los bikurei del árbol es como, es del árbol, Rab, el fruto, también a nivel animado y a nivel de lo que usamos. Digamos, tú recibes el trabajo del campo, la vida, lo que tú usas. Es decir, no puedes usar todo, sino que debes separar de esto una décima parte. Y de esta forma, como principio, recibe el dominio del Creador sobre toda la naturaleza. Cuando decimos separar el diezmo, hay una separación del diezmo
del diezmo de la tierra y de los bikudei del Ilam. ¿Hay diferencia? No, no hay diferencia. Solamente hay diferencia en la técnica de cómo lo hacemos y cuándo. Pregunta, entonces la esencia es que hay que separar una parte en la cual yo no puedo corregir. Sí. El precepto 13º es pedir al hijo, hacer un pidión, rescatar a un hijo, fortaleciendo su conexión con la vida. Rab, sí, que el sentido es que todo lo que nace, ya sea de la tierra o de los animales que están a mi alrededor o de nuestras acciones, que esto trae tales acciones que debemos darlas al Creador. Pregunta, acá dice que hay dos ángeles, dos protectores, uno sobre la vida y el otro sobre la muerte, y están encima del hombre. Y cuando el hombre redime a su hijo, lo redime de manos del patrón de la muerte y luego no tiene poder sobre él. Esto explica de qué se trata todo esto. Rab Lightman, nosotros separamos, diferenciamos la fuerza del mal del bien y con esto es en concordancia y traemos un sacrificio. Pregunta, ¿qué quiere decir el pidión del hijo? Pidión del hijo significa que principalmente necesitamos traer un sacrificio. Eso es lo que hacemos. Pregunta, y hijo es el próximo estado de la persona. Sí. El 14º precepto es guardar el día de Shabbat, que es el día de reposo, porque es el día de descanso de todas las obras de la creación. ¿Por qué en Shabbat no se trabaja y cómo se lleva a cabo esto de forma espiritual? ¿Cómo lo guardamos, cuidamos? Rab, Shabbat es un día especial en la semana en el cual no podemos crear algo y por eso hay muchas leyes que nos explican sobre qué quiere decir hacer, crear o no crear, qué es un trabajo, qué es descanso. Pregunta, ¿sobre qué trabajo se trata? Rab Lightman, se trata de la creación de energía en el trabajo mecánico o todo tipo de trabajo que no podemos hacer en el sábado. Yo me acuerdo que una vez explicó que no podíamos hacer un trabajo en Shabbat y es como durante toda la semana yo hago el trabajo sobre mí y en el sábado es el trabajo del Creador, Él es el que trabaja sobre mí. Rab, sí. Y por eso no es que yo no puedo hacer esto, sino que no tengo la posibilidad. Rab, sí, también así es posible decirlo. Pregunta, es decir, si yo corrijo mi ego durante un tiempo determinado y llego a un punto, porque está dicho que es el trabajo del Creador, la mitad del trabajo yo lo hago y la mitad de él. Rab, sí, según está dicho, el Creador terminará por mí. Pregunta, es decir, yo hago lo que puede y el Creador, y el sábado es un estado en el cual el Creador ya corrige mi ego porque yo ya no me puedo sacar a mí mismo. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, rápidamente, en 15 minutos pasamos, Rab, eso como principio lo que el Creador exige de nosotros. Pregunta, lo que no entiendo es que decimos que hay 613 preceptos. Rab, tú las puedes dividir en esa cantidad. Pregunta, aquí habla de 14, porque el Zohar es la explicación de la Torah y de los Nevi'im, Ktuvim, y nos dice que hay 14 preceptos. Es una graduación de ellos. Rab, sí, es una graduación diferente. Cada uno de estos se divide en muchos más. Una vez hicimos un programa, Bala Sulam y su artículo sobre 2 mitzvot, la mitzvah de la Kabbalah y la mitzvah de la habla de 2 leyes, en la interacción entre las personas. Y para terminar, una pregunta. No son muchos preceptos, no es complejo. Rab, no es complejo. Se nos dice la forma en que podemos estar en concordancia con las leyes de la creación, de la naturaleza. Y por eso aquí no hay nada nuevo. Simplemente está descrito acá de qué manera y la persona puede de buena forma influir en la naturaleza, a la sociedad, sobre sí mismo, de forma que
Los preceptos en realidad están todos hechos sobre esto. Nadie fue escrito a través de los cabalistas desde el entendimiento interno de la fuerza, de la naturaleza, que si queremos estar en concordancia con la fuerza superior, así debemos actuar. Pregunta, sí, está claro, está el deseo de otorgar, el deseo de recibir, y todos los preceptos es como paso por los diferentes grados del deseo, en grados diferentes, inerte, vegetal, animal, hablante, en concordancia con personas, todo tipo de grados del deseo y cómo llevo en concordancia con el Creador. Sí, preguntas sobre esto, se trata de todos los preceptos. Bien, muchas gracias, hasta la próxima vez, todo lo mejor.